En la anterior clase hemos visto justamente los elementos importantes del proceso de formulación de una NDC y los elementos claves para entender cómo se entiende, digamos, la actualización de una NDC. En la clase del día de hoy vamos a ver justamente 4 temas importantes. Uno, referido al proceso de actualización del NDC, no tanto en los contenidos, sino cómo se desarrolla el proceso. 2, casos de estudio sobre el incremento en la ambición de la NDC inicial. Les voy a presentar el caso de Colombia y probablemente quizás les vaya a mencionar algunos otros países, qué es lo que han hecho en la región. A partir de la sección 3, el punto 3, Oscar tomará comando y control de la presentación y él básicamente desarrollará justamente los elementos claves de la NDC inicial, los componentes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener un buen porcentaje en la clase. Y al final tenemos unas preguntas para discusión en la plenaria, que eso lo voy a llevar yo adelante, que son 3 preguntas que tenemos para ustedes en diferentes formatos para ir viendo un poco algunos temas de lo que se debe hacer ahora en el proceso de actualización del NDC de Bolivia. Muy bien. Entonces, más o menos, ese es el contenido de la clase del día de hoy. El primer punto, que es el proceso de actualización del NDC, acá es muy importante. Déjenme buscar esto de acá, el puntero. Que hay 4 pasos básicos, ¿no? Uno es establecer el proceso para el incremento de la ambición de la ND inicial, que esto es básicamente quiénes participan, cómo participan y cuál es la estructura organizativa, el marco normativo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, a quién se va a hacer la consulta, quiénes son los grupos a los cuales se hace la consulta pública, cómo participa la sociedad civil. En fin, cada país ha tenido abordaje un poco distinto y peculiar a sus características propias. El segundo paso es el diseño e incremento en la ambición del componente de mitigación, que va muy de la mano también con el diseño e incremento en la ambición del componente de adaptación. Como ustedes saben, en las clases anteriores hemos visto en los seminarios pasados que justamente una de las cosas más importantes del Acuerdo de París es que si bien tenemos metas globales, también no solamente tenemos metas globales de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también tenemos una meta global en adaptación, ¿no? Por eso es que se habla del componente de adaptación y cómo se gana ambición en referencia a la meta inicial de la NDC. En los ejemplos más adelante voy a dar voy a esclarecer esto con algunos ejemplos claros. Y finalmente está el proceso de comunicar la NDC actualizada de forma transparente. Este es básicamente cómo se comunica la NDC de forma transparente a 2 niveles. Uno al nivel nacional, que está por aquí, y el otro que es el nivel internacional, que es justamente la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Sobre esto también vamos a hablar más adelante en los próximos slides. Ahora, dentro de los elementos del proceso de actualización, es muy importante tener en claro que el proceso per se, primero, debe asegurar la participación de alto nivel. En este caso, se menciona o se sugiere la oficina de la presidencia o del primer ministro o la oficina del presidente, básicamente, ¿no? En algunos casos es una oficina, en otros casos es un ministerio, etcétera, ¿no? Eso depende de cuál es la institucionalidad vigente en cada uno de los países. El segundo paso, porque esto te da el mandato político y te da el respaldo político para poder hacer todo el trabajo que requiere justamente definición de objetivos nacionales, ¿no? 2 es establecer los arreglos institucionales. ¿Qué significa este paso? Básicamente hay que designar una institución líder. ¿Quién se va a hacer cargo del proceso? En el caso de Bolivia, ahí tenemos la discusión si es la MPD, es el MPD o es la PMT. ¿A quién le corresponde liderar este proceso?
En la formulación del NDC inicial fue el MPD quien tuvo el liderazgo del proceso. ¿Cuál es la coordinación intragubernamental? Esto significa cómo se coordinan entre los diferentes ministerios y viceministerios e instituciones públicas, ¿no? Todo esto tiene que estar súper claro de cómo estos se van a coordinar y van a responder a la institución líder, ¿no? Y finalmente, el alineamiento con los objetivos de desarrollo, ¿no? Estos son los objetivos de desarrollo enmarcados en la agenda país. En nuestro caso es la agenda patriótica, pero en otros tiene otro tipo de denominación. El tercer paso es el de definir los objetivos nacionales. Acá es muy importante que estos objetivos tienen que estar orientados a impulsar la acción. O sea, tener acciones o medidas que se conviertan en acciones concretas. Básicamente, esos son planes que vienen con un conjunto de medidas. Orientar la financiación. En este caso, si tú tienes una estrategia del sector energético, digamos, por dar un ejemplo, o de transporte, acá tú debes definir claramente en base a tus objetivos y prioridades que vayan a responder a lo que vaya a ser tu meta del NDC, el financiamiento vaya orientado a estos planes y estos programas, ¿no? Generar apoyo político, que acá es muy importante justamente tener el apoyo político necesario de los sectores o de los miembros que componen, digamos, a cada uno de los sectores. Otra de las metas es justamente transversalizar el cambio climático. Es algo que hemos discutido en dos clases pasadas, es justamente cómo el sistema de planificación país, por ejemplo, tiene ya unos esfuerzos de transversalización de cambio climático dentro de la programación sectorial del PEDES, ¿no? Lo mismo, estos son esfuerzos que se están desarrollando en casi todos los países de la región y fuera de la región. Y finalmente, reflejar mitigación y adaptación claramente en los sectores claves. Los sectores claves que componen la NDC o los sectores claves que contribuyen a la economía del país, ¿no? Eso puede ser entendido de dos formas. El cuarto paso es básicamente el plan de participación de las partes interesadas. Aquí es cómo todos los stakeholders relevantes y todas las partes interesadas importantes existentes en cada uno de los países tienen que estar identificadas, ¿eh? Por ejemplo, movimientos sociales, pueblos indígenas, sociedad civil, universidades o academia, sector privado, actores subnacionales y otros, ¿no? O sea, depende en realidad de quién tiene más peso en cada uno de los países, ¿no? Y el quinto paso es básicamente diseñar un plan de trabajo. Este plan de trabajo debe definir claramente roles y responsabilidades, cronograma e hitos. ¿Cuáles son los hitos a alcanzarse, digamos, a lo largo de este cronograma? Y los mecanismos de monitoreo, ¿no? ¿Cómo se van a hacer los mecanismos de monitoreo? Y yo añadiría aquí un punto más que sería el reporte. ¿Cómo se va a hacer también el reporte? Que eso ya lo está demandando, digamos, varios de los compromisos que tenemos asumidos ante la convención. Muy bien, esto ya lo había presentado en la clase anterior, solamente es para recordarles que tenemos diferentes opciones para incrementar la ambición en la NDC, ¿no? Dentro de lo que es mitigación, se puede, digamos, fortalecer o añadir una nueva meta relacionada a gases de efecto invernadero. Podemos también fortalecer o añadir políticas y acciones, siendo un poco más preciso de cómo estas metas de gases de efecto invernadero van a ser alcanzadas en términos reales de implementación. Fortalecimiento o añadir, digamos, una meta no de gas de efecto invernadero. Aquí hay varios ejemplos de política pública que les voy a mostrar más adelante. Alinear la implementación de la NDC vigente con metas de largo plazo, que es lo que habíamos hablado en nuestro caso sería el PGDES, pero no se olviden que a largo plazo, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es el 2050. Otras opciones dentro del componente de adaptación tenemos actualizar o añadir información sobre tendencias, impactos y vulnerabilidades. Esto es lo que casi todos los países están haciendo. Actualizar o añadir acciones y planificación
de corto plazo. Algunos de los países de la región están haciendo específicos, por ejemplo, cómo se están metiendo algunas acciones y medidas para dentro del sistema de planificación, en los planes quinquenales, por ejemplo, ¿no? Actualizar o añadir el monitoreo y evaluación, por ejemplo, y también los planes de educación. Esto es muy importante para ver cómo se van implementando, digamos, las estrategias nacionales de adaptación, los planes nacionales de adaptación, que son básicamente el vehículo o el instrumento en el cual muchos de los países reflejan, digamos, cómo sus metas de adaptación van a ser alcanzadas, ¿no? Actualizar o añadir visión o metas de largo plazo país, es lo mismo que acá. Actualizar o añadir información sobre brechas y barreras. Esto es muy importante porque aquí hacemos énfasis sobre todo el tema del componente de soporte, de apoyo que requerimos cada uno de los países en desarrollo para poder alcanzar, digamos, las metas de adaptación. Aquí hay un ejemplo muy claro que les voy a mostrar, el de Colombia, donde hace una especificación bastante fina y detallada sobre cuáles son las brechas y barreras que ellos tienen. Dentro de lo que se entiende como la implementación del NDC, se puede actualizar o añadir medidas para fortalecer la implementación. Y aquí se ha hecho mucho énfasis en digamos, sistemas vigentes de planificación, sistemas de monitoreo de la planificación o, digamos, algunas medidas de corte de participación del sector privado. Hay varias cosas bien interesantes que se pueden hacer acá. Dentro del componente de comunicación podemos tener los famosos, los 3 elementos de claridad, transparencia y entendimiento, los CTUs, como les dicen su acrónimo en inglés, pero estos son básicamente que te permiten un poco entender cómo has alcanzado tus metas acá, cómo las justificas, y lo mismo acá en mitigación. Y hay un formato definido por la Convención Marco, esto lo hemos hablado en unos seminarios atrás, sobre justamente las directrices para la claridad, transparencia y el entendimiento, ¿no? Esto ya está definido, entonces nosotros tenemos que cumplir un poco con estas directrices. Pero, digamos, si ya solamente pones, digamos, información sobre claridad, transparencia y entendimiento de tus metas y de tus objetivos, ya estarías, digamos, incrementando la ambición al NDC. Y proveer detalles adicionales como son, digamos, participación en la sociedad civil, educación, otras cosas que tú, cómo vas a llevar, digamos, este tema de la comunicación, ya sea a lo interno del país o hacia afuera. Entonces, como ven, tenemos varias opciones para decir, bueno, se incrementa la ambición. Los países un poco desarrollados y bajo la lógica del IPCC, la reducción global para estar en la trayectoria por debajo de los 2 grados Celsius o el 1.5, están haciendo siempre mucha presión sobre este componente de mitigación. El componente de adaptación es un poco más laxo, pero ya hay varios elementos importantes que les he explicado en los pasados seminarios. Bueno, ¿cuáles son, digamos, los pasos para incrementar la ambición en el componente de mitigación del NDC inicial? Uno, el primer paso es hacer un balance de los progresos alcanzados hasta la fecha. O sea, no se olviden que esta es la actualización del NDC. Entonces, se supone que tu NDC inicial fue presentado en 2015 o 2016 y a partir de ahí hay un tiempo recorrido. O sea, ya estamos en 2021. Entonces, tú tienes que hacer un balance que se refiere a inventarios de gases de efecto invernadero, proyecciones sectoriales y socioeconómicas que también van a afectar, digamos, tus proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero, la línea base, los escenarios de mitigación, elementos que hemos hablado a lo largo de este curso. Políticas nacionales también, o sea, sí hay siempre que hay que hacer una actualización sobre las políticas nacionales, compromisos subnacionales y no gubernamentales, objetivos de desarrollo país, si hay una actualización en los mismos, y la financiación de la mitigación, ¿no? Cómo se financia la mitigación para poder cumplir con los compromisos o las metas expresadas. El segundo paso, ¿alguien quiere hacer una pregunta? El segundo paso es hacer un balance de los objetivos de largo plazo.
Perdón, ¿pueden apagar sus micrófonos? Dentro del balance de los objetivos de largo plazo tenemos justamente los valores de referencia globales y sectoriales, ¿no? Que digamos, esto es muy importante. Los ODS y otros marcos globales que hemos estado hablando, el marco Sendai, y otras convenciones que también han sido mencionadas en las clases pasadas, las estrategias de desarrollo bajo en carbono de largo plazo, que el largo plazo es el 2050, y los planes nacionales de desarrollo de largo plazo. Entonces, todo esto es justamente apuntar a cómo el país, cada uno de los países que está embarcado en el proceso de actualización, está haciendo, digamos, referencia y tomando en cuenta los objetivos de largo plazo. Varios países han hecho ejercicios bien interesantes de correlaciones, por ejemplo, de ODS y conjuntamente con cambio climático, ¿no? Dividiendo por lo menos acciones de mitigación y adaptación y cómo las mismas contribuyen a los otros ODS con miras al 2030. El tercer paso es identificar las opciones de incremento donde se debe mejorar la concordancia con el Acuerdo de París. Con lo que se definió en el Acuerdo de París, ¿no? Hay ciertos elementos que han sido definidos post presentación de la NDC inicial. No se olviden que se ha desarrollado el plan de trabajo del Acuerdo de París o el libro el rule book que le dicen en inglés, que es el libro de reglas del Acuerdo de París, que el cual la mayoría ha sido resuelta hasta la anterior COP. Entonces, ese libro de reglas también ha delimitado cómo las metas del Acuerdo de París van a ser alcanzadas, ¿no? Dos, reflejar nuevos desarrollos, innovación y las mejores prácticas en este caso, ¿no? Esto hay que hacerlo a nivel de cada uno de los sectores y ver, digamos, cómo las proyecciones iniciales que tenías acá, digamos, pueden ser modificadas, digamos. Si esperabas en 2015 que ciertas tecnologías fueran asequibles o disponibles para acelerar los procesos de matriz energética limpia, y eso iba a ocurrir el 2024 o el 2021, resulta que esto ha pasado antes de tiempo, entonces esto te tiene que llevar justamente a una actualización de todos tus supuestos. Y maximizar los beneficios, es muy importante, los beneficios no solamente en términos de mitigación, sino también de desarrollo sostenible, etcétera. Cubrir las brechas, cómo se cubren o se satisfacen se cubren o se reducen estas brechas existentes, y abordar los problemas de financiamiento y de implementación. El cuarto paso es básicamente lo que he estado mencionando, que es integrar, iterar y refinar, que es integrar el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre otros indicadores seleccionados que están acá, ¿no? Entonces, y esto te permite hacer una revisión y es como un círculo en el cual tú vas haciendo este proceso, ¿no? Y normalmente esta es una buena práctica. Y el quinto paso es reflejar las mejoras en la NDC, donde tenemos la meta de gases de efecto invernadero, las metas sectoriales y las metas no de corte gases de efecto invernadero. Hemos hablado del hollín o del carbono negro de México, que ese ha sido el último ejemplo de la clase anterior, políticas y medidas y alineación con las metas de largo plazo con miras al 2050. A ver, acá. Sí, para incrementar la ambición en el componente de adaptación hay igual 5 pasos. Aquí hay un menú un poco más desglosado, donde se tiene, el primer paso es determinar si se va a incluir adaptación o no en la NDC. Creo que este es, por ejemplo, algo que ya nosotros no necesitamos discutirlo porque ya hemos definido esto, ¿no? Y aquí hay ejemplos de funciones, aumentar la velocidad del perfil. Lo voy a saltar porque esto para nosotros no es tan relevante. Para nosotros está claro que la adaptación debe ser parte del NS. Dos, analizar los vínculos con otros procesos, por ejemplo, los planes nacionales de adaptación, las estrategias nacionales de adaptación, las comunicaciones nacionales, la planificación de la mitigación y ver, digamos, las sinergias entre adaptación y mitigación, lo que le llaman los co-beneficios, los planes nacionales y o sectoriales de desarrollo, los ODS con miras al 2030 y el marco Sendai para la reducción de riesgos y desastres, ¿no? Entonces, el tercer paso es determinar la relación
con la comunicación en adaptación. Y esto es una de las preguntas clave que se está haciendo en casi todos los países. Es, ¿mi componente de adaptación se va a convertir mi comunicación en adaptación? ¿Sí o no? Esa es casi la primera pregunta que se están formulando o se ha formulado en muchos de los países. Porque si uno dice no, entonces uno tiene que presentar como un subdocumento separado la comunicación en adaptación, porque es un mandato que tenemos que cumplir. Entonces, estratégicamente es muy importante tener esta discusión si la comunicación en adaptación, que tiene una definición clara, con contenidos, capítulos y subtítulos muy ya definidos, si esta comunicación va a ser parte de la NDC o no. Algunos países sí lo han hecho, otros no, por diversas razones, ¿no? Entonces, por eso es que el componente único de la comunicación en adaptación es importante. Parte de la comunicación de adaptación va a ser parte o no, y si no está relacionado con la comunicación de adaptación. Es un poco lo que se está hablando. El cuarto paso es identificar los elementos que deben incluirse y cómo potenciarlos. Y aquí están, digamos, los titulares en realidad: circunstancias nacionales, arreglos institucionales y marcos legales. Es el punto 1. El punto 2 son impactos, riesgos y vulnerabilidades. 3, prioridades nacionales en adaptación. Estrategias, políticas, planes, metas y acciones. Es donde en varios de los países en realidad han dado mucho esfuerzo y han generado, digamos, incluso anexos específicos dentro de sus NDCs actualizadas para describir esto, ¿no? Necesidades de apoyo para la implementación. Aquí también hay una definición muy clara en cuanto a qué es el tipo de apoyo que se requiere para poder cumplir con las metas o la meta de adaptación. Implementación de planes y acciones en adaptación. Cuánto se ha avanzado, cuál es el progreso, por qué no estamos cerca o no estamos cerca de algunas metas sectoriales. Acciones en adaptación y planes de diversificación económica que resulten en co-beneficios de mitigación. Es decir, bueno, todo lo que está planificado bajo la lógica de una diversificación económica país, y cómo esto se expresa, digamos, no solamente en beneficios directos para adaptación. El recurso hídrico es uno de los ejemplos claros siempre, pero también hay una serie de co-beneficios potenciales de la implementación de medidas de adaptación. Acciones en adaptación con perspectiva de género, conocimientos tradicionales y conocimiento de pueblos indígenas y sistemas de conocimientos locales relacionados a la adaptación, ¿no? No se olviden que hemos hablado que ahí es necesario presentar un plan nacional de acción en cambio climático y género. Bolivia no ha desarrollado todavía esto, pero, por ejemplo, varios países de la región ya lo han hecho. En nuestro caso es importante. También tenemos el tema de los conocimientos tradicionales y de los pueblos indígenas, que para nosotros es primordial. Y el quinto paso es básicamente integrar todos estos elementos seleccionados en los pasos anteriores en la NDC, donde estos son básicamente nuevos elementos y se hace una actualización de estos nuevos elementos, entendiéndose que estos nuevos elementos son principalmente el incremento de la ambición dentro de la adaptación. Creo que este es el slide final de la parte más conceptual y teórica, que habla sobre claridad, entendimiento y transparencia, que son los famosos CTUs, en sus acrónimos en inglés, en la NDC actualizada. ¿Por qué se está haciendo tanto énfasis en esto y qué significa esto? Una manera más sencilla es, primero está recopilar la información durante la formulación de la NDC actualizada para facilitar su comunicación. Esto es lo primero que uno tiene que hacer. 2, es utilizar la lista de información para facilitar la claridad, entendimiento y transparencia, tal cual fue acordado en la COP24 de Varsovia al documento actualizado del NDC. Entonces, esto ya está definido. Hay una decisión en la cual básicamente se explica todo esto. 3, es elaborar una lista con información adicional donde sea posible, dentro de los requerimientos que te piden dentro de los CTUs, que es principalmente para todo el componente de mitigación. Y comunicar la NDC actualizada a nivel nacional e internacional. Esto es el proceso un poco de consulta, el proceso de revisión, el proceso de que tengas todos estos elementos claramente documentados y claramente
sirvan de apoyo a tus metas en mitigación y a tus metas en adaptación. Por ejemplo, muchos países han presentado una serie de anexos en los cuales justamente se añade un montón de información sectorial a nivel de los países y un montón de estudios, por ejemplo, de vulnerabilidad e impactos del cambio climático para justamente determinar, fundamentar, digamos, las metas que se plantean en su NDC actualizada. Entonces, aquí entramos al componente 2 de la clase, que es básicamente casos de estudios del incremento en la ambición del NDC inicial. Tenía la intención inicial de presentarles un poco más países, pero al final, por temas de tiempo, hemos acordado con Oscar limitarnos a un solo país y hemos escogido Colombia. Y esta es un poco la síntesis del NDC actualizada de Colombia, lo que tenemos aquí, ¿no? Donde tenemos el tipo de contribución, sí, efectivamente hay una meta de reducción de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el tipo de meta que presenta Colombia? Es una meta de nivel fijo. ¿Cuál es esta? Es básicamente un máximo de 169.44 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para el año 2030, lo cual equivale a una reducción del 51% comparada a las emisiones de línea base formuladas por Colombia. También presentan una meta que es de tipo no gas de efecto invernadero, pero sí que es reducción de un 40% de las emisiones de carbono negro o hollín del año 2014, las que tienen del inventario del año 2014 para el año 2030. ¿Incluye adaptación? Sí, incluye. ¿Cuáles son el año meta 2030, que es lo que te demanda la convención? ¿Cuáles son los sectores cubiertos o digamos que abarcan, digamos, durante este documento de la NDC actualizada? Todos los sectores reconocidos por el IPCC, que son básicamente los sectores que hemos estado mencionando de los inventarios de gases de efecto invernadero, ¿no? Y si la NDC actualizada tiene un nivel de condicionalidad o no, si la NDC está condicionada al recibimiento de apoyo internacional. Entonces lo pone de manera muy clara. ¿Cuáles son las metas? Presenta 2 anexos específicos con metas sectoriales, con todas las metas de los sectores. Así es bastante grande el documento de la NDC actualizada. O sea, el documento principal no es tan grande, debe tener como unas 50 y pico páginas, pero los anexos sí son un poco más voluminosos. Hay una meta en adaptación, ya lo he dicho que sí existe una meta en adaptación y el año de la meta de la adaptación es el 2030. El mismo que el de mitigación. Recuerden un poco lo que les acabo de decir porque lo vamos a ver un poquito. Aquí los elementos incluidos por la NDC de Colombia, como he mencionado, es mitigación, adaptación, que ya estaban indicados en la NDC inicial, donde hay cambios en cada uno de estos, pero en el de medios de implementación, es donde se encuentra la mayor parte de los elementos nuevos de la NDC actualizada, ¿no? La mayor parte de los elementos nuevos o de lo que se puede decir ganar todavía ambición está por aquí, en el componente 3. Los elementos, por ejemplo, hacen mención a algo que no estaba en la NDC actualizada, que no estaba en la NDC inicial, que son básicamente los elementos transversales. ¿Cuáles son estos elementos transversales? Seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza, transición justa de la fuerza laboral, derechos humanos, equidad intergeneracional e inclusión territorial, enfoque diferencial con comunidades étnicas y vulnerables, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, protección del agua, ecosistemas y biodiversidad, economía circular y implementación del NDC en el contexto del COVID-19. Esto es muy importante y hay mucha discusión sobre esto porque justamente muchos países están ahorita preocupados en cómo reactivar o reimpulsar o invertir, digamos, flujos financieros sustanciales para reactivar la economía. Entonces ahí es muy importante
pensar cómo se lo va a hacer. Si es business as usual, entonces seguiremos, más bien generaremos un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero, o si buscaremos alentar, por ejemplo, fuentes de trabajo que tengan un componente verde o digamos, procesos innovadores o tecnológicos, digamos, basados en energías alternativas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una referencia sobre qué es lo que piensa Colombia, cómo se va a relacionar la implementación de su NDC post periodo COVID-19. En el tema de mitigación, básicamente ellos presentan, digamos, esto es de la NDC inicial, son sus emisiones de gases de efecto invernadero expresadas en millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en base al año 2010, que es el año en el cual presentan, digamos, su informe bienal de actualización, el año 2015, donde justamente ves que la principal fuente de emisión es agricultura, todo lo que es AFOLO, ¿no? Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, seguido por energía, residuos y procesos industriales. Entonces, acá Colombia emitió 224 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en el año 2010, y esto representa un 0.46% del total global de emisiones de gas de efecto invernadero, ¿no? O sea, es para resaltar que es muy poco. Después, también en la NDC inicial de Colombia, hablan justamente del escenario de business as usual o la línea base, y en este caso, cómo, digamos, ellos presentan reducir el 20% respecto al escenario del business as usual, ¿no? Este es, digamos, su meta unilateral e incondicional. Esto va a ser el país con esfuerzos propios, y la meta condicionada significa pasar de este 20% a un 30%, todavía aquí bajando un 10% más, en referencia a las emisiones proyectadas en el año 2030, ¿no? Entonces, su tipo de meta es básicamente una desviación del escenario de línea base o business as usual, ¿no? Entonces, aquí sí se desvían en un término de porcentaje. Hay otros países que, como no hemos hablado, presentan sus emisiones en un año base. Eso significa que esta es mi cuota del 2015 o del 2010, y en base a esto yo comparo cuántas emisiones tengo. No hago una trayectoria. Me apuro un poco porque si no, no alcanzamos. También el tema del alcance, tenemos justamente la meta del conjunto de la economía nacional, ¿no? Ese es el alcance, conjunto de la economía nacional. Y comprende el 100% de las emisiones según los inventarios de gases de efecto invernadero y los 6 gases reconocidos por la Convención, que son estos, ¿no? Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, halofluorocarbonados, perfluorocarbonados y hexafluoruro de azufre. Ya, muy bien. El punto de referencia, como hemos explicado en la anterior gráfica, es el escenario de business as usual, y las trayectorias definen los siguientes niveles de emisión de gas de efecto invernadero para el año 2010, que es el año base para ellos, de sus proyecciones, 224, el año 2020, que es el que ya acabamos de pasar, 278, y el año 2030 de 335 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Eso es lo que expresaban en la NDC inicial. En la NDC actualizada han hecho algunos ajustes a sus cálculos, y, por ejemplo, aquí ya hablamos de que el total ya no es el valor que estábamos hablando, de por encima de 350, sino llega a 345.80, el 2020 es de 291.30 y el 2025 332. Hay algunos cambios en los números, efectivamente. ¿Por qué? Porque ha habido justamente una revisión de las proyecciones y de todas las cosas que hemos ido hablando en las pasadas clases, ¿no? Esto también hay, porque ellos dicen que hay nuevas categorías incluidas, digamos, en las proyecciones de la NDC, ¿no? Por ejemplo, y estas son las nuevas categorías. Otras industrias de la energía, a lo referente a quema de combustibles para la producción de carbón, minería y cantería, transporte por tuberías, tierras forestales que permanecen como tales, consumo de leña, tierras convertidas en tierras forestales, humedales. Estas son categorías previas que no estaban en los escenarios de línea base iniciales de la NDC inicial. Entonces, estos son adiciones y cosas que fortalecen, digamos, tus nuevos números. En adaptación, se extiende sustancialmente versus lo inicialmente presentado en la NDC inicial. En la NDC inicial había página y media o 2 páginas que indicaban básicamente cuáles eran las prioridades y por qué adaptación era relevante, bla, 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 bla. Y Colombia lo primero que dice es,
presenta la comunicación en adaptación como parte constitutiva de su NDC actualizado. Entonces, esto hace que se extienda, digamos, en un buen par de páginas su componente en adaptación. Y esto responde a circunstancias nacionales, riesgos de vulnerabilidad vigente en el país, prioridades de adaptación en el marco de las NDCs, cuáles son las metas específicas, necesidades de apoyo requerido en términos de desarrollo, transferencia de tecnología, financiamiento y desarrollo y o fortalecimiento de capacidades. Entonces, sustancialmente hay un incremento en el componente de adaptación. Por ejemplo, les he puesto esta gráfica, no voy a explicarla mucho porque no tenemos tanto tiempo, pero sí voy a decirles que, por ejemplo, ellos hacen un análisis de las metas y el sector. Por ejemplo, en agua y saneamiento básico, plantean reusar el 10% de las aguas residuales domésticas tratadas por parte de los prestadores del servicio público del acueducto a 2030. Esa es la meta y el sector. Y el objetivo aquí tienen proponer acciones intersectoriales que contribuyan a generar una reglamentación sobre el reuso de agua residual tratada teniendo en cuenta criterios e información técnica aportada por los diferentes sectores, agricultura, minas, energía, etcétera, ¿no? Y generar incentivos para que los usuarios del recurso hídrico apliquen esta práctica, obteniendo beneficios económicos y al mismo tiempo generando beneficios ambientales. ¿Cómo se relaciona? Se relaciona con los ODS 6 y los ODS 13 y con la alineación con el marco de Sendai se alinea con reducir, población afectada, pérdida económica, incrementar, etcétera, y de eliminación de la comunicación nacional. En este caso aquí se relaciona con hábitat y humano. En salud hacen lo mismo, hacen el mismo ejercicio de cada una de sus metas y cada uno de los objetivos. Y a nivel sectorial, cada una de estas metas y cada uno de estos objetivos tiene una serie de medidas que van listando acá, que son, cada una puede tener entre 15 a 20 o 30 incluso, y cada uno define claramente cada medida, cómo se relaciona con ODS, marco Sendai y con la estrategia de desarrollo del país. O sea que ellos han hecho un trabajo bastante fino en justamente ver integración. Y creo que este es el último slide de Colombia, donde habla sobre medios de implementación. Para mí este es el capítulo quizás más innovativo de ellos, porque en realidad plantean una propuesta conceptual de cómo se va a desarrollar, digamos, la implementación de la NDC, donde tienes aquí al medio, al eje, en el corazón del esquema, al tema de la planificación, mitigación y adaptación al cambio climático integrada en los procesos de planificación y toma de decisiones en los sectores y territorios. Como verán, todos estamos llegando a la misma conclusión. O sea, nosotros a través del SPIE estamos haciendo básicamente lo mismo. Para esto, pero necesitamos proveer información, ciencia, tecnología e innovación, construcción y fortalecimiento de capacidades, educación, formación y sensibilización a nivel del país, y financiamiento e instrumentos económicos. Sin todos estos otros componentes, no es posible tener una planificación robusta. Entonces, y aquí lo que esto resulta es que tienes actores empoderados que dinamizan la acción para el desarrollo bajo en carbono, adaptado y resiliente, sistema educativo y procesos de formación y sensibilización que generan cambios comportamentales para el desarrollo bajo en carbono, adaptado y resiliente. Y en información y ciencia y tecnología dice investigación, conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación como eje articulador de oportunidades para afrontar los desafíos que supone el desarrollo bajo en carbono, adaptado y resiliente. Entonces, estos son sus ejes más importantes y los financiamiento, instrumentos financieros, dicen, bueno, primero tenemos unos esquemas financieros que responden a las metas de mitigación y adaptación de acuerdo con las características sectoriales y territoriales. Esto está muy de la mano con asignación presupuestaria y mecanismos de préstamos a nivel de la banca. Riesgo climático integrado dentro de la planificación de sectores y territorios, que es igual el reto en el que nosotros nos encontramos, y instrumentos económicos que modifican los patrones de consumo y producción y generan cambios comportamentales, como generar, digamos,
está muy vinculado con, digamos, economía circular, economía verde, de estas cosas que seguramente han oído hablar, pero que son básicamente cómo cambiar los patrones de consumo. Y esto es uno de los temas que está afectando y es de gran preocupación para la industria a nivel global, porque los patrones de consumo de las generaciones más jóvenes están siendo altamente sustentables y esto significa que hay una menor demanda o una demanda distinta. Entonces, si antes hay mucho el concepto de recicla, reusa, ¿no? Y reutiliza. Muy bien, con esto creo que yo le doy paso a Oscar. Oscar, creo que te he quitado un par de minutos importantes, pero espero que puedas hacerlo. Hola, Oscar. Ah, estás ahí. Ya. Sí, buenas tardes a todos y todas. Creo que hemos tenido una introducción muy valiosa para ver cómo el país tiene que encarar su nueva visión en los índices, creo que con un menú también súper interesante que nos ha planteado Mauricio. Creo que quienes están muy relacionados con este tema en la APMT o en los ministerios pueden sacar como primeras conclusiones ese gran menú de opciones que uno puede tener. Pero bueno, a mí me ha tocado ahora complementar un poco la presentación para que veamos, seguramente ya muchos de ustedes conocen muy bien, pero reforcemos el conocimiento para, a partir de este conocimiento, ver qué opciones tenemos en la nueva ambición. Y por eso vamos a mostrar ahora algunos elementos claves de nuestra índice inicial del país, ¿no? En qué ha consistido, qué elementos se toman en cuenta, etcétera, etcétera, que esperamos en estos 15 minutos podamos ver y en función de lo que veamos ahora, más lo que hemos visto anteriormente, podamos reflexionar sobre algunas opciones que se nos podrían dar en el trabajo de la nueva ambición. En principio voy a dejarles con este videíto, es un videíto corto, pero que nos va a poner, digamos, y nos va a refrescar sobre el tema de los índices de nuestro país. Después, en realidad, era un resumen muy cortito de lo que son la índice nacional. Sin embargo, la idea es que vean, ¿no? La idea era que vean en qué sectores están, digamos, los compromisos que se han establecido en el país y los esfuerzos diferenciados, ¿no? Acá está el resumen de eso en el sector energético, donde, como pueden ver, hay esfuerzos propios que se denominan los no condicionados y los esfuerzos que podemos alcanzar siempre y cuando se tenga el apoyo de la comunidad internacional, ¿no? En el sector energético, por ejemplo, en la generación de energía, respecto del 2010, el 2030, subir a 79%, de un 39% a un 79%, y con apoyo internacional a un 81%. El tema de manejar otras energías alternativas, el 2010, en nuestro balance energético, apenas un 2% estaba conformado por energías alternativas. La perspectiva nos ha mostrado de que podríamos llegar al 9% en 2030 y aumentar un poco más con el apoyo internacional. Sin embargo, creo que, por ejemplo, este dato ya está por ahí incrementándose mucho más, porque respecto al momento en que se ha presentado el índice nacional, se han hecho inversiones importantes en el país, ¿no?
Lo propio en temas del potencial de electricidad, ¿no? La exportación especialmente, pasar al 8.930 megawatts el 2030 a 10.000 con la cooperación internacional. Y mejorar la potencia del sistema eléctrico también. Entonces, estos son, digamos, los esfuerzos nacionales en el área de la energía. Acá yo quiero mostrarles algo que es súper interesante. Es, por ejemplo, cómo podemos trabajar o cómo se ha pensado trabajar para lograr estos compromisos, ¿no? En el sector transporte, por ejemplo, desde el área que trabaja en el sector transporte, se ha planteado modernizar el sistema de transporte con la eficiencia energética, tanto en sistemas de transporte urbano eficientes, usando más gas natural vehicular, y también en lo que se ha llamado la integración ferroviaria, ¿no? Con otros países, ¿no? Para eso están las líneas del teleférico, los trenes urbanos en Cochabamba y Santa Cruz y el tren bioceánico. Eso es lo que se ha planteado en su momento nuestra NDC, ¿no? A partir de este tipo de inversiones. Podemos decir que estamos avanzados, hemos avanzado en el tema de líneas del teleférico, estamos avanzando en el tema de los trenes urbanos, pero el tren bioceánico, eso ha quedado, por ejemplo, estancado, ¿no? Lo interesante también acá es que se puede diferenciar en el sector transporte lo que se busca con el esfuerzo nacional y lo que se busca con la cooperación internacional. Por ejemplo, en el tema de sistemas de transporte con uso eficiente de energía, el esfuerzo nacional ya está hecho con los teleféricos y los trenes urbanos. Se esperaba que con la cooperación podamos avanzar en el tren bioceánico. Lo interesante también es ver que si no aplicamos este tipo de medidas, ¿no? La demanda energética seguiría subiendo, pero sin embargo podemos lograr una disminución del consumo energético en casi 278.000 barriles equivalentes de petróleo en temas de transporte urbano y 237.000 reducción de barriles equivalentes con el uso del gas natural vehicular. Y si tenemos apoyo con el tren bioceánico, ahí se podría economizar, digamos, casi 98.000 barriles equivalentes de petróleo. Lo que en términos de emisiones, ¿no? Significan, con el esfuerzo nacional, 6,5 millones de toneladas de CO2 equivalente, y con el apoyo de la cooperación, 5,5 millones de toneladas de CO2 equivalente. Entonces, acá se puede ver el primer esfuerzo muy claro que se presenta en el sector energético en lo que es nuestra NDC inicial. Acá está esta rosa de los vientos, digamos, del sector que estamos analizando. Y, por ejemplo, cómo se transformarían ciertos indicadores que plantean nuestros índices en el tiempo. En algunos casos del 2010 hasta el 2030, ¿no? Y es muy interesante ver, por ejemplo, cómo vamos a incrementar el tema de la potencia en megawatts, ¿no? Respecto a lo que teníamos en 2010 y lo que llegaríamos a tener el 2030. Lo propio a nivel de los ingresos, ¿no? Por exportaciones de electricidad. El crecimiento del PIB es muy interesante, la incidencia en el crecimiento del PIB en el sector energía también habría un crecimiento importante. En las necesidades básicas insatisfechas, especialmente a nivel de cobertura de electricidad, ¿no? Si en 2020 estábamos en un 3%, la idea es llegar a un 14,6%.
y cómo incidir también en los niveles de pobreza, tanto en pobreza extrema como en pobreza moderada, ¿no? Ahí, por ejemplo, bajaríamos la pobreza extrema hasta valores de 3,9%, ¿no? Y en la pobreza moderada hasta 13,4%. Sin embargo, hay que ser muy, muy claro en esto, ¿no? O sea, la pandemia y todo lo que está generando los impactos en la economía, puede ser que estos indicadores se pongan en discusión, ¿no? Lo propio a nivel de las emisiones de CO2 respecto de la energía, ¿no? Todos estos cambios que estaban previstos o están previstos alcanzar hasta el 2030. Voy a ir un poquito más rápido. Lo propio en el sector bosques y en la agricultura, tenemos nuestras metas para el 2030, tanto con el esfuerzo nacional como con el esfuerzo con la cooperación internacional. Y en este caso tenemos, por ejemplo, el tema de la deforestación ilegal, que es llegar a 0%, incrementar la superficie de áreas forestadas y reforestadas, incrementar el área de bosques con manejo integral. Tenemos ahí, digamos, ambiciones interesantes, ¿no? 16.9 millones de hectáreas en 2030 con nuestro propio esfuerzo y a 21.7 el 2030 con apoyo internacional. Y también tenemos ahí indicadores sobre el sector agropecuario, la cobertura de bosques y la capacidad en términos de acciones conjuntas de mitigación y adaptación. Esto se puede ver también en este esquema que presenta nuestro NDC, y se puede ver claramente, por ejemplo, que la cobertura boscosa, si en 2010 era 53.4 millones de hectáreas, casi se mantendría durante todo el tiempo, con algunas bajas, y alcanzar a 54 el 2030. Pero lo interesante es la deforestación ilegal, de lo que era 1.2 millones de hectáreas en 2010, llegar a cero el 2020, ¿no? Eso es lo que planteábamos, llegar a cero el 2020. Nos preguntamos ahora, ¿habremos llegado a cero el 2020? ¿Habremos hecho algunas acciones? Todo eso tenemos que ir revisando. Lo propio está el tema de la reforestación, ¿no? El tema de la reforestación se plantea alcanzar 4,5 millones de hectáreas hasta el 2030. Lo que es interesante es la gestión comunitaria, ¿no? Que es otra de las acciones, en el tema, en la participación de la gestión comunitaria en el tema del manejo forestal, y en este caso tenemos un crecimiento también interesante para alcanzar esta gestión comunitaria en todos estos procesos. La producción alimentaria también, ¿no? En millones de toneladas métricas, de 13,5 subir a 53.7, lo que es sumamente importante. También la producción maderable, ¿no? Subir un poco en la producción. Y también el tema de las funciones ambientales, como pueden ver, ¿no? O sea, áreas que cumplan funciones ambientales. En realidad acá podemos ver que se mantiene prácticamente lo que se ha planteado en los NDCs, ¿no? Y mejorar el PIB en este sector también, ¿no? La incidencia del sector en el PIB, de alguna manera se planteaba, por ejemplo, que al 2020 la incidencia sea del 6.7%. Habría que ver a qué nivel de incidencia hemos llegado, y se mantendría en 5.4 el 2030. Y cómo ayudar a la pobreza extrema también. Acá está planteándonos que se reduzca la pobreza extrema a partir de estas acciones en el sector forestal y en el sector agrícola. En el tema agua también tenemos metas sumamente interesantes a nivel de capacidad de almacenamiento de agua, a nivel de incrementar la cobertura de agua. Por ejemplo, acá es
digamos, esto es una meta muy interesante, que al 2025 nuestra cobertura llegue al 100%. La superficie de riego también, que se vaya incrementando de lo que era en 2010, 296.000 hectáreas, alcancemos el 1.000.000 de hectáreas y si hay cooperación internacional, alcanzar hasta el 2030 1.5 millones de hectáreas. Lo mismo en la producción de alimentos bajo riego, como ven hay un crecimiento, se plantea un crecimiento bastante importante, interesante. Lo propio la contribución al PIB y la reducción de la vulnerabilidad hídrica, que esto es, digamos, una cosa bastante interesante, ¿no? Si la vulnerabilidad estaba en 0,51 unidades, reducir esta vulnerabilidad a 0,30, ¿no? Y el incremento de la capacidad de adaptación también. O sea, las metas de nuestro NDC inicial son bastante interesantes y tenemos que ir valorando si estamos alcanzando o no estamos avanzando en estos temas. Yo creo que sí, se han hecho avances, pero hay que darles la valoración cuantitativa y cualitativa correspondiente. Aquí está precisamente esa ambición que estamos buscando, el almacenamiento de agua, pasar de 596 millones de hectómetros cúbicos a 1.939 millones de hectómetros cúbicos, el acceso al agua en millones de habitantes, que de 7.30 millones, digamos en 2030, 13 millones de habitantes que tengan acceso al agua, y así sucesivamente el resto de indicadores, ¿no? Que se pueden ver, que se han planteado en nuestro NDC en el sector agua. Acá yo quiero mostrar algo que en esta construcción del NDC ha sido interesante en el sector transporte, como ya hemos visto, ¿no? Acá, por ejemplo, desde el sector transporte se nos ha informado para precisamente construir el NDC nacional, cómo Bolivia va a generar esfuerzos nacionales a reducir la demanda energética en el transporte urbano. Y si ustedes ven acá, por ejemplo, en la parte de arriba hay una tendencia, como nos han indicado, en la reducción de la demanda energética, ¿no? Lo propio a nivel del sector transporte en carreteras, hay una reducción. En el sector aviación no se nota, más bien habría un incremento, como se puede ver, y en el sector férreo tal vez una pequeña reducción, ¿no? Pero ya desde el ministerio encargado de esta área están trabajando y han estado trabajando en cómo reducir esta demanda energética en el transporte. Y con apoyo de la cooperación, este salto puede ser un poquito más interesante, como ustedes pueden ver. Se preveía que desde el 2019-2020 haya apoyo de la cooperación para reducir, digamos, esta demanda de energía, ¿no? Entonces, acá se nota que se pueden lograr reducciones muy interesantes en barriles equivalentes de petróleo si se cuenta con el apoyo de la cooperación. Podemos ver que en el sector aviación no habría esa, digamos, reducción, pero sí en los otros sectores. Acá está mucho más claro, ¿no? La disminución de consumo energético con mi teleférico, ¿no? ¿Cómo estaríamos logrando respecto a una línea base, ¿no? La parte en verde pueden ver claramente cómo hay una reducción que se consigue en barriles de petróleo con la implementación del teleférico. Y con los trenes urbanos también. Entonces, es muy interesante esto porque podríamos alcanzar el 2030 a reducir 278.000 barriles equivalentes de petróleo en el consumo, ¿no? Entonces, esto es lo que muestra la medida de mitigación en el sector energético de manera muy clara. Y en el caso del transporte urbano, usando
el gas, ¿no? Gas natural vehicular, también se muestra una tendencia bastante notoria, ¿no? Respecto al uso de combustibles fósiles, ¿no? En este caso, miren, la curva es bastante clara, bastante evidente, que se logran reducciones en el uso del consumo energético bastante interesantes. Y esto sería con el tren eléctrico bioceánico, ¿no? Que, bueno, esto ya en este momento se pensaba que desde el 2021 esto iba a poder funcionar, pero seguramente esto va a tener que, como les he dicho, tener que ser revisado. Lo interesante de todo esto es que se ha estado siguiendo en partes el análisis que se pide, ¿no? Por ejemplo, en las emisiones, en negro, las líneas punteadas, tenemos el business as usual, ¿no? La línea de tendencia. Pero en azul tenemos lo que podríamos reducir en emisiones con el esfuerzo nacional, ¿no? Con el esfuerzo nacional. Tanto con trenes urbanos como con el teleférico, ¿sí? Y en verde todavía sería con el tren bioceánico, ¿no? Podríamos lograr una reducción de emisiones adicional, pero eso tendría que ser con el apoyo de la cooperación. En síntesis, podríamos conseguir con el esfuerzo nacional 21% de reducciones y con la cooperación 33% de reducción en las emisiones. En el sector bosque, ¿no? La NDC también se plantea interesantes compromisos, digamos, ¿no? Respecto a la línea de base del año 2010. Entonces, ahí se plantea en el tema bosques, por ejemplo, el tema de las funciones ambientales, la gestión comunitaria, todo lo que hemos visto y los valores que se pretenden alcanzar, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos dicho, 28 millones de hectáreas que proveen funciones ambientales, 1.215 hectáreas reforestadas, ¿no? 53 millones de hectáreas de bosque que tendrían cobertura, ¿no? Con el esfuerzo nacional, ¿no? Acá tenemos cómo se incrementarían la superficie de funciones ambientales en 28,6 millones de hectáreas. Tendríamos 5 veces más de superficie de manejo comunitario de bosques. En la producción, 4 veces más la producción forestal maderable. Habría 0% de población rural en bosques con nivel de pobreza. La reforestación alcanzaríamos 4,5 millones de hectáreas reforestadas. La cobertura boscosa alcanzaría 54 millones de hectáreas de bosques reforestadas y biomasa 135 toneladas por hectárea que se podrían incrementar de biomasa. Y con la cooperación internacional tendríamos valores adicionales como está planteado en nuestros objetivos de nuestros compromisos, ¿no? También se plantea que junto con estas funciones ambientales, la gestión comunitaria, la producción, la cobertura de bosques, la reducción de el índice de vida sustentable en los bosques subiría de 0,39 a 0,79 2030, ¿no? 0,39 en 2010 a 0,79. Nuestro en sí se plantean unos índices que son función de todos estos indicadores, ¿no? Y en función de eso y en función de cómo se van logrando estas ambiciones, se conseguiría que el índice suba, ¿no? Eso es lo que maneja el espíritu de nuestro NDC. Y con la cooperación internacional, este valor todavía subiría un poco más, ¿no? Eso es lo que se está reflejando. Ya para cerrar, simplemente mostrar que en este caso, ¿no? Esta gráfica nos muestra perfectamente lo que
estaría pasando. Por ejemplo, la deforestación ilegal que está en azul, ¿sí? Tendría que haber acabado el 2020 o un poquito más allá del 2020, ¿sí? La cobertura boscosa, ¿sí? Si bien la cobertura boscosa tiene una tendencia a bajar y después mantenerse, ¿sí? Se puede ver que con la reforestación que se está planteando, esto subiría de manera interesante. Lo que sí se puede ver también es que la ampliación de la superficie para la producción agrícola, esa sí subiría, ¿no? Subiría y se mantendría después de un determinado tiempo. Entonces, de esta manera estamos viendo cómo se interpreta estos índices en el caso de nuestro país y cómo la ambición es sumamente interesante en el caso de que la podamos alcanzar y la podamos cumplir. En este momento está, ¿qué metas debemos mejorar? Está el reto, ¿no? Para saber cuál de estas metas vamos a mejorar o qué acciones vamos a tomar para mejorar estas metas, o sencillamente alguna de las metas vamos a tener que plantearlas de una manera mucho más realistas en lo que es la índice actualizada de Bolivia, ¿no? Entonces, como pueden ver, en el tema energía tenemos las metas que hemos planteado y que ya hemos explicado, lo mismo en bosques y agropecuaria y lo mismo en agua, pero ahora está ver qué nos podemos plantear, ¿no? Yo, respecto a lo que ha planteado el Mauricio en toda la explicación, y teniendo este escenario de nuestras índices actuales, pienso que hay cosas muy interesantes. Hay que pensar en cosas prácticas que puedan mejorarse y que puedan realmente cumplirse, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en cómo podemos mejorar nuestro índice planteando un sistema de monitoreo y evaluación, por ejemplo. Eso le va a dar más fortaleza, más robustez a nuestro índice. O, por ejemplo, cómo podemos apoyar esto con un sistema de educación y comunicación, que puede ser otra opción. O tal vez vamos a actualizar pensando en medidas de más largo plazo, como decía Mauricio, hasta el 2050. O posiblemente podamos mejorar nuestro índice mejorando el sistema de implementación, planteando las medidas de implementación. Tal vez incorporar a estas medidas algunas medidas sobre residuos y economía circular. Por ejemplo, puede tener alguna, digamos, demostración de que podemos lograr a partir de un manejo de la economía circular resultados muy interesantes. Estaba pensando también una cosa que estuvo haciendo el Perú y que es muy interesante, no sé cómo le habrá ido, pero desde el Ministerio de Economía se plantea una cartera de proyectos de adaptación, un fondo de recursos para la adaptación, para una cartera de proyectos a los cuales pueden acudir los municipios, pueden acudir las gobernaciones, por ejemplo, que puede ser interesante, porque con eso podríamos estar incrementando la resiliencia con estas medidas, con estos proyectos de adaptación. Entonces, creo que tenemos un reto sumamente interesante, importante de aquí en adelante, pero creo que ahora sí ya contamos con los elementos. Por un lado, nuestra índice planteada por el país, y las diferentes metodologías que podemos tener para generar una índice actualizada. Ya para cerrar, simplemente mostrarles esto que son las estrategias de trabajo, que creo que de alguna manera se han estado cumpliendo, pero simplemente para reforzar, ¿no? El tema agua, naturalmente, se tiene que trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y varias de sus reparticiones, lo propio con el SENAI, ¿no? El tema energía, naturalmente, con el Ministerio de Energía, con ENDE. El tema bosques tendrá que ser un trabajo entre el Ministerio de Medio Ambiente, el FONABosques, la ABT, el CERNAP y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ¿no? Y naturalmente, transversalmente acá,
participará el Viceministerio de Planificación, UDAPE, el INE y naturalmente la APMT, ¿no? Como una especie de, podría ser una especie de gran coordinadora de todo este trabajo. En el tema transporte, el Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio y de la dirección correspondiente, también la empresa de transporte Mi Teleférico, como se puede ver, el tema de desarrollo territorial, también con el Ministerio de Obras Públicas, y todo lo que es vivienda, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, y el tema agropecuario, íntegramente podría ser con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Como pueden ver, tenemos toda una estructura nacional como para trabajar estos índices actualizados, que creo que es el reto al cual nos estamos enfrentando como país y debemos presentar como país. Pero como vemos, tenemos varias opciones.